cómo importante es el trato fiscal que se recibe por parte de la ciudadanía en Cataluña. Vamos a hablar de ese trato fiscal con don Juan Carlos Valverde, que es presidente de Stop Impuestos de Sucesiones. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Hola, muy buenas tardes, don Javier. Nos ha sorprendido mucho en el resto de España que, tal como ha venido la pandemia, con los muertos que ha habido también en Cataluña, el gobierno catalán haya decidido incrementar y no reducir el impuesto de sucesiones que ahora tendrán que pagar las familias de todos esos que han perdido la vida por el COVID. ¿Cuánto ha sido el incremento del impuesto de sucesiones? Pues como muy bien dice Javier, van a tener que pagar. A la desgracia de la pérdida de la familia se va a sumar esa desgracia que también es que te roben lo que legítimamente te pertenece, ¿no? Cataluña se ha puesto a subir impuestos, lo ha hecho como de costumbre de manera desaforada y concretamente para aquellas que estaban relativamente bien, porque era una región que digamos estaba en el término medio de lo que se pagaba, lo han subido para los grupos 2, para que nos entendamos, entre lo que son los hijos y lo que son los nietos. Para hacernos una idea, te podría decir que no solamente han hecho esa subida, sino que además tienen en cuenta cosas que ya se habían prácticamente eliminado en el resto de autonomías, como eran los capitales preexistentes. Es decir, aquel dinero que uno ya tiene, no el que va a heredar, que es algo muy diferente, sino aquel dinero que uno ya tiene de antes. Entonces también contabilizan ese dinero, ¿para qué? Pues para aplicar un múltiplo, un coeficiente hacia arriba y que la liquidación sea aún mayor. Para que nos hagamos una idea, Javier, una herencia tipo, que podría ser de unos 400.000 euros, estamos hablando de una herencia más bien baja, porque ahí entran inmuebles, entran todo lo que es dinero en efectivo, todas las propiedades que pudiera tener el difunto, se ha multiplicado por 10 lo que van a tener que pagar en Cataluña. Consideramos que es absolutamente desproporcionado. Además, venimos de una gran cantidad de fallecimientos que todavía ni sabemos cuáles son del COVID y que ya la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones pidió al gobierno que al menos exoneraran a esas familias del pago del impuesto. Hicieron caso omiso, eso lo discutieron en el Parlamento y el no fue la única respuesta que se obtuvo. ¿Quién va a pagar al final esos impuestos? Pues los de siempre. La clase obrera, la clase trabajadora y la clase sufridora que con sus ahorros de toda una vida se los va a tener que regalar porque se ha convertido la autonomía catalana en un heredero forzoso de la familia. Bueno, el impuesto de sucesiones, lo primero que hay que decir, señor Valverde, es que es el más injusto que hay, porque todo ha pasado ya por el pago de impuestos en su día, cuando se tuvo esa propiedad inmobiliaria, cuando se tienen fondos de inversión, cuando se tienen ahorro, de todo eso se ha cotizado por la renta, por el patrimonio, por los impuestos que en su día tocaron. Y el heredero tiene que volver a pagar impuestos. En el caso, por ejemplo, en el caso de que fallezcan los dos progenitores, que habrá muchos, consecuencia del COVID o consecuencia de lo que sea, resulta que los hijos tendrán que pagar impuesto de sucesiones, que en algunos sitios de España está bonificado y se paga el 0,5 en el sitio que menos y una barbaridad en el sitio que más, y además tendrán que pagar al ayuntamiento de turno por los inmuebles la diferencia entre el coeficiente que dice el ayuntamiento que vale el piso, que a lo mejor no lo vale en el mercado real, y el importe por el que lo compraron sus padres. Y entonces liquidar eso a más o menos un 30%. Eso fijo. Pero en las dificultades, que es a lo que vamos. Si ponemos un ejemplo de alguien que hereda bienes de sus padres por 800.000 euros, de los cuales pongamos que 200.000 provengan de una vivienda habitual de los padres, eso a la hora de valorar cuánto hay que pagar por sucesiones, en Cantabria pagan 0, en Galicia pagan 0, lo acaban de eliminar, en Andalucía también muy recientemente lo eliminaron, pagan 0, en Madrid, en Extremadura y en Murcia pagarían unos 2.000 euros, en Asturias pagarían 113.000 y pico de euros, en Castilla y León pagarían 81.000 euros, en Valencia 63.000 euros y en Aragón 55.000. Y en Cataluña es donde peor. O sea que la Efectivamente.
Cataluña se ha quedado ahora, por desgracia, se va a quedar también a la cabeza de esas comunidades que más pagan. Pero una cosa, Javier, el impuesto no lo han eliminado. Es decir, nos están haciendo creer falsamente, por todas las movilizaciones sociales, porque es la primera vez que en España se movilizó la población contra un impuesto injusto como este, lo han bonificado en algunas autonomías para los grados de parentesco unido. En Román Paladino, para los hijos, para los nietos y para los cónyuges. Si quitamos eso, en lo que son sobrinos, tíos, hermanos, que sería el grado 3, que es muy normal que esa herencia también se produzca, por no hablar ya del grado 4, aquellos que, bueno, no son esos parentescos o sin parentesco, el impuesto se mantiene prácticamente exactamente igual en todas las autonomías de España. Pero además, Javier, es duro porque, fíjate, hace muy poco tiempo el Congreso, días escasos, ha aprobado una serie de medidas fiscales, económicas, y decían que iban a poner ese famoso impuesto a los ricos. Nosotros estamos por definición en contra de los impuestos injustos, ¿no? Pero bueno, es el único que no han aprobado. Es decir, como de costumbre, los grandes pagadores que en teoría deberían de ser, cuando dice el Estado, la redistribución de la riqueza de todo este tipo de impuestos, y el de sucesión es una de las excusas que ellos argumentan, bueno, pues es el mismo Estado el que promociona o proporciona los instrumentos mediante SICAP, mediante sociedades fiscales, fondos instrumentales, sociedades patrimoniales, para que ese impuesto de sucesiones se vada o se reduzca al mínimo. A la propia Casa de Alba, algunas televisiones, no por supuesto las vuestras, que lo tenéis más que demostrado, la fiabilidad con la que dais esos datos, ¿no? Pero algunas ponen siempre a la duquesa de Alba allí por delante para que todo el mundo diga, hombre, qué barbaridad, tendrá que pagar. Bueno, pues a la familia de Alba, Cayetano de Alba, el hijo de la duquesa, el heredero, reconoció que el señor Felipe González Márquez, que además fue quien impuso este impuesto en España, porque lo transfirió Zapatero a la autonomía, pero lo activó él mucho antes, le hizo la declaración de heredero. No pagaron prácticamente nada. ¿Quién queda para pagar? La clase media, la clase trabajadora, los que al final, con su esfuerzo y con su ahorro, se van a ver privados de todo eso porque papá Estado pues crea que es necesario, en aras de esa falsedad de que la distribución de la riqueza, por no decir el mantra de la sanidad o de la educación, cuando este impuesto nunca recauda más del 0,2% del Producto Interior Bruto. El daño que hace y la ruina que queda en las familias que no le pueden hacer frente es absoluto. En nuestra federación hay familias, y no me quiero extender, Javier, que han perdido todo lo que iban a heredar, o sea, absolutamente todo, que ha sido subastado por una miseria, pero es que además, como las deudas, las multas y los intereses, porque eso casi es un sistema mafioso, se siguen acumulando, ahora van a perder sus propios bienes, los privativos. Es decir, cuando se conoce esa mecánica abusiva y aplicación canallesca, que es este impuesto del poder, uno se da cuenta de verdad hasta dónde puede llegar el Estado de manera confiscatoria. Por cierto, que este es un impuesto que no tienen nuestros socios en Europa. Este es un impuesto que se mantiene solo en España. Un impuesto que yo creo que el año pasado, yo vi datos de que en Andalucía, el año pasado, 2019, solo 28.000 familias tenían que renunciar a la herencia de sus padres. Y eso sí que es una injusticia absolutamente clamorosa. En el conjunto español, pues seguramente serán 60 o 70.000 familias las que cada año tienen que renunciar porque esto es muy importante. Tú no puedes vender y pagar, tienes que pagar y vender. Y eso hace que sea tremendamente frustrante para las familias que o pagan los impuestos si pueden o pierden la herencia. Tienen un plazo. Correcto, Javier, porque además, bueno, se puede aceptar a beneficio de inventario, que es lo que siempre recomendamos. Es decir, uno tratar de ver si esa herencia va a significar más una carga que un beneficio, pero tampoco debemos de dejar, y te agradezco que nos den la oportunidad de expresarnos, que nos engañen fácilmente. Dicen, la ministra Montero se le llena la boca diciendo que esas renuncias, bueno, que no son tantas. El Colegio de Notarios, un órgano fiable, entendemos, al 100%, cifró un aumento del 430% de la renuncia entre el 2007, más o menos cuando empezó la crisis, al 2018. ¿Qué sucedía? Que antes uno pedía un crédito, como tú muy bien has dicho, para recomprar su herencia, bueno, y aquello ya lo sacaré como pueda, ya lo venderé más adelante o alquilaré si es que es una vivienda, intentaré ir resarcirme poco a poco. Pero cuando el crédito se cerró, comenzaron a aumentar las renuncias. Y que una familia tenga que renunciar al esfuerzo, que además ese esfuerzo se va a traducir en un ahorro y ese ahorro en una futura inversión, es la tónica de este gobierno, es la tónica de este gobierno y de todos los gobiernos del mismo corte. Tendríamos que hacer justo lo contrario.
contrario, fomentar el ahorro de las familias para que eso se traduzca en una capacidad de gasto y eso se traduzca en una inyección en mayor o menor medida de la economía. Y para terminar, Javier, este impuesto es el más injusto de todos. Fíjate que en nuestra Constitución, y quiero emular a un famoso político que sale siempre con un papelito diciendo de la Constitución española, cuando curiosamente ellos pues jamás la han respetado en los países donde han gobernado, nuestra Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Mire usted, es mentira. Cuando uno paga más que otro, ya no somos iguales. Pero es más, en la Constitución viene recogido que los impuestos deben de ser justos, progresivos y nunca confiscatorios. Bueno, no se cumple con el impuesto de sucesiones. A usted cuando le llega el impuesto de sucesión, al Estado le da igual que usted tenga para pagar o no, le va a reclamar la deuda. Y además, fíjese si es confiscatoria, que en algunos casos, como puede ser el de los hermanos, el grupo 3, no digamos ya el del 4, sin parentesco, eso puede significar el 80% del total de la deuda. Si nos paramos a pensar que la lotería, porque la Montero en su elucubración pues decía, hombre, es que es como la lotería. Pues señora Montero, cuando a alguien le toca la lotería, usted, fisco, se lleva, por sus órdenes, claro, un 20%, que antes no se llevaban nada, ahora se llevan un 20%. Bueno, pues en el impuesto de sucesiones le pueden robar, porque no tiene otra palabra, hasta el 80%. Animamos a la población a que vuelva a salir a las calles, porque los políticos solo van a dar marcha atrás con la presión popular, no nos engañemos, y a que defiendan lo que es suyo, que es el esfuerzo de toda una vida que además ya ha sido pagado y que el Estado, las autonomías, se empeñan en meter la mano en el bolsillo del difunto que como ya no puede pagar, lo hará en la figura de sus herederos. Es tremendo. Así es. Don Juan Carlos Valverde, le veo animoso, le deseo muchos éxitos en la campaña y a ver si consiguen ustedes que la cosa empiece a declinar en Cataluña, porque esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y muy buenas tardes. A vosotros por esta oportunidad, Javier. Muy buenas tardes. Un placer. Vamos a hacer una pausita de publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes.